Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República en una nueva edición. Miércoles 28 de noviembre del año 2018, qué gusto que esté con nosotros temprano por la mañana en Canal 33 para poner a su disposición temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hacer un análisis, una evaluación del último informe de gobierno concerniente a la gestión del año 2018. Y tenemos un panel de analistas para hablar sobre este tema. Y es un gusto para mí recibir a Roberto Cañas, economista y docente universitario. También me acompaña Marvin Aguilar Umaña, culturólogo y docente universitario. Y también está conmigo Ramón Villalta, abogado, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Buenos días, qué gusto que me acompañen. Roberto, bienvenido. Gracias por invitarme, qué bueno estar en República. Gracias por tomar la invitación. Ramón, buenos días, es un gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Marvin, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos un tema muy interesante que discutir porque eso nos va a permitir hacer una evaluación, una lectura de la gestión gubernamental en el transcurso de este año. Varios hitos que vale la pena destacar, las elecciones y cómo las elecciones marcaron sobre todo el trabajo del gobierno con el denominado Plan 10. Ayer el presidente ofreció, hace unos días más bien, el presidente ofreció un discurso y en función de eso vamos a tomar estos elementos. Pero antes de tener su lectura y sus valoraciones, vamos a tener una nota de contexto de Jennifer Flores que nos habla sobre esto, sobre el informe de gobierno. Veamos. Para el presidente Salvador Sánchez Serén, la ruta de crecimiento de El Salvador va en un buen rumbo. Durante estos 4 años hemos creado las bases para un cambio estructural en la economía, dando prioridad a 3 elementos: infraestructura, energía eléctrica y estabilidad fiscal. Se ha logrado disminuir la pobreza. Alrededor de 450,000 personas salieron de esa condición. Asimismo, el poder adquisitivo de los salvadoreños ha mejorado. En el 2017, por iniciativa del gobierno, los trabajadores recibieron el mayor aumento al salario mínimo. Además, con los subsidios, ayudamos a la economía familiar de los sectores de menos ingresos. Sobre la seguridad, considera exitoso el plan El Salvador Seguro y según él, ahora el país tiene mejores condiciones respecto a la delincuencia. Hemos logrado reducir a la mitad los homicidios respecto a lo ocurrido en el 2015. También otros delitos han disminuido sustancialmente y la incautación de drogas en su tránsito hacia los mercados del norte. También señaló que se ha mejorado el acceso a la educación. La deserción escolar cada vez es menor. Avanzamos en la cobertura a la educación inicial para que sea universal y de calidad desde la primera infancia. En materia de salud destaca la construcción de hospitales en San Miguel y San Salvador. Y hemos dado prioridad a los más pobres y vulnerables para garantizar el acceso de todos los salvadoreños a la salud. Eliminamos la mal llamada cuota voluntaria. El presidente reafirmó su compromiso en seguir trabajando para convertir a El Salvador en un país productivo, educado y seguro. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Bien, agradecemos a Jennifer Flores por esta nota que nos permite hacer un contexto, una introducción al tema que vamos a dedicar todo el programa. Y empecemos directamente con esto, Ramón. Me gustaría escucharte porque en el discurso del presidente se destacan varios aspectos, varios asuntos que vale la pena prestar énfasis. Pero me llamaba mucho la atención que iniciaba en su discurso en el reconocimiento o en la búsqueda de reconocimiento o reafirmando el reconocimiento de organismos internacionales. Se habla del Fondo Monetario Internacional, de una fundación Hans Seidel, de FAO, del BID. Es interesante porque es la búsqueda de respaldo de instituciones y organismos que en algunos momentos fueron parte de las críticas y de las discusiones del FMLN en su faceta legislativa. Como oposición, ya en el gobierno pues implica o cambia un poco las condiciones de estos términos. Pero me gustaría iniciar con esto, la búsqueda de reconocimiento de organismos internacionales, y también se señalan acciones, algunas que no son necesariamente del 2018, vienen desde el gobierno del 2009 y otras que se han dado en el transcurso de esta gestión gubernamental. Bueno, sí, yo creo que lo planteado por el presidente de la República en este informe denota que efectivamente hay una serie de aspectos en distintas áreas y en distintas ramas que evidencia que ha habido una aportación, que ha habido unas acciones que han tenido efectos o impactos que puede haber mejorado la calidad de vida de algunos grupos de población y que obviamente en esas distintas áreas
entidades internacionales realizan estudios, realizan análisis, cada una con metodologías diferentes, que esto es importante siempre tener en consideración, cuáles son las metodologías con que se están utilizando, pero creo que no siempre es bueno recurrir al reconocimiento de esos informes porque hay que hacer muchas veces una valoración mucho más objetiva y a profundidad. Obviamente, tanto en materia de transparencia, en materia económica, en materia social, han habido este tipo de informes y uno de ellos incluso indica de que El Salvador ha disminuido las desigualdades. Este es un tema fundamental que para otros organismos como Oxfam Internacional le dan seguimiento y todavía puede considerarse que hay una brecha bastante significativa de las desigualdades y un tema que resalta el presidente como de los 3 puntos fundamentales que ha sido el tema de la estabilidad fiscal, precisamente Oxfam Internacional en sus estudios hace notar que precisamente la política fiscal no sigue o no es todavía aquel elemento que contribuye a la redistribución efectiva de la riqueza y a la disminución de las desigualdades. Entonces, creo que hay algunos informes que pueden denotar mejoría, pero que también hay otros informes que han demostrado que todavía el país sigue teniendo grandes y graves problemas en materia de desigualdad. Sin esto, no pretendo desmerecer aquellos aportes importantes que también ha habido en esta gestión gubernamental. Bien, me gustaría escucharte ahora, Marvin, luego voy con Roberto sobre este informe. Se presenta un informe, una versión impresa de esto, también en digital. No se puede preguntar, ¿es un tema de comunicación política, mantener un poco sobre la imagen de las personas las actividades de un gobierno, o también, como mencionaba Ramón, hay que hacer contrastes de aspectos que el gobierno ha podido trabajar en el transcurso de este año y otros asuntos que han quedado en el tintero? Ya la vamos a ver más adelante, el tema de los logros y aquellos que se pueden denominar como fracasos, pero la presentación de este informe para ti es un tema de comunicación política para hacer visible al gobierno, ¿o es algo que era necesario que lo presentara el órgano ejecutivo? Digamos de que es de comunicación política, ¿no? El Estado, el gobierno más bien, que ha manejado por 10 años, porque tú te ves, cuando lees el informe, de repente él te habla de los 10 años, te habla desde 2009, entonces es prácticamente una década de gobiernos de izquierda que en este sentido tienen que estar recogiendo como lo bueno o lo malo que ha habido. Comentábamos antes de entrar al set, por ejemplo, de que no pasó todo lo malo que nos dijeron que iba a pasar en 2009. Si hacemos, o sea, no somos Venezuela, no somos Cuba y finalmente no hemos terminado como Nicaragua, que es, digamos, podría ser como el parámetro más cercano y que ha estado relacionado con el FMLN en cómo iba a gobernar. Dicho esto, sí es interesante cuando lees el informe, por ejemplo, que ellos hablan de logros. Pero lo interesante hubiera sido, en un gobierno de izquierda, hablar de resultados. Y ya el futuro gobierno, por ejemplo, va a tener que gastarse el presupuesto o se van a medir las inversiones en presupuesto no por logros. Para el caso, destaca más de 800 clínicas de salud, una inversión que, por ejemplo, nunca se había hecho en la historia del país. Eso es cierto y es un logro, pero la gente se sigue enfermando. Quizás el resultado de toda esa inversión en salud pública debería de ser que la gente no se enfermara tanto, porque un pueblo que no se enferma puede trabajar mejor. En el caso también del sistema educativo, destaca las inversiones que se han hecho en mejorar casi la mitad de todos los centros educativos en infraestructura, los paquetes escolares que se ampliaron al bachillerato, y también, digamos, habla de que ha disminuido la deserción escolar, pero la PAES no sube. Entonces, esa inversión en educación debería de verse reflejada en que tuviéramos un aumento de la nota PAES, en que, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros bachilleratos, nuestros bachilleres estuvieran mejor capacitados a la hora de egresar del bachillerato, con mejores conocimientos, con mejores herramientas para la vida. Entonces tú ahí podrías ir diciendo, bueno, entonces es comprensible por qué, a pesar que era como la opción, cuando tú lees el informe y que lo hablábamos con ellos dos antes, parece ser que no lo han hecho mal, les decía yo, pero entonces, ¿qué es lo que falla? Porque en las encuestas, a la hora de refrendar estas acciones, tú estás viendo que no están dándole el resultado esperado que ellos dicen en este informe. Y es precisamente porque, no sé cuando tú te referías a lo de la desigualdad, pero los informes hacen una diferencia entre pobreza
y desigualdad. Entonces, el presidente suele destacar mucho en su informe la disminución de la pobreza. Sí, así es. Pero la desigualdad en El Salvador es mucho más sensible que, por ejemplo, en Dinamarca. En Dinamarca hay desigualdad, por supuesto, pero la desigualdad en El Salvador es lo que, fíjate, motiva, en este caso, a la juventud a irse del país. Que ese es un tema interesante. Pueda que sea bachiller, pueda que hoy sí ha recibido paquetes escolares, el vaso de leche, lo que tú querrás. Pero la desigualdad hace que diga un joven de 18 años o de 17, yo mejor me voy de El Salvador. Y eso, por ejemplo, en el informe de gobierno, y eso pareciera ser que el gobierno en 10 años no se ha metido a atacarlo para detener, por ejemplo, las caravanas migrantes. Ya que mencionaste este tema, Marvin, lo vamos a abordar en el siguiente bloque, porque hay un asunto de contraste con la realidad y escucharte, Roberto, sobre este tema. El asunto de las caravanas, que es algo más coyuntural, más inmediato, pero aparece el tema de acuerdo de pensiones, de reforma de pensiones, muy controvertido también en la postura del gobierno. Me gustaría que hablemos del tema fiscal, el tema de la deuda, o sea, de las finanzas públicas, que es significativo, y también el tema de la economía y la condición de vida. Una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República, en este panel de análisis junto a Roberto Cañas, Ramón Villalta y Marvin Aguilar Umaña. Hablamos del informe de gobierno 2018. Teníamos pendiente escucharte, Roberto, el discurso del presidente y el ejercicio de entrada, los contrastes con la realidad salvadoreña. Si este discurso y este documento de informe de gobierno de logro 2018 tiene correspondencia con la realidad del Salvador. Bueno, dos cosas. Quiero enmarcar el análisis de los logros en base a lo siguiente. Tú no puedes analizar logros si no ves antecedentes y contexto. Eso es fundamental para poder evaluar un logro. Es decir, ¿cuál es el antecedente de este informe de logros? El antecedente es este. Tú tienes que evaluar a partir de esto. ¿En qué medida los logros los vas a hacer del dicho al hecho? El dicho es este. Cuando Salvador Sánchez Serén se lanzó como candidato a la presidencia, presentó un programa de gobierno que se llama El Salvador Adelante. Entonces, ¿quieres hacer ahora un informe de logros? Es cuál fue lo que se alcanzó o se logró a partir de lo que se prometió, porque la lógica de la democracia es esa. En campaña tú llegas, presentas un programa de gobierno, dices que vas a cumplir con eso si votan por ti. Entonces, hoy estamos evaluando logros, veamos contra lo prometido que es lo que se ha logrado. Entonces, no hay una relación de eso. No ves en el desarrollo del discurso una mención ni al plan de gobierno El Salvador Adelante, y menos hay alguna mención al plan quinquenal. A esto sí hay mención, ya me voy a referir más específicamente a esto. Eso en términos de antecedentes. No se puede hacer análisis si no tomas antecedentes porque parece que es en el aire. Y dos, el contexto. Y tú lo preguntaste, bueno, ¿a qué se debe que esta presentación de logros se haga ahora y no se haga, qué sé yo, el 15 de diciembre? Generalmente ya cuando hay un ambiente de cierre del año, ahí el presidente de la República hace una cadena nacional y da el informe del fin de año. Pues hoy lo ha hecho ahora. En política no hay coincidencias, nada es casualidad. Uno de los señalamientos que explicaba, o por lo menos se explicaban o trataban de explicar en la cúpula del FMLN, la derrota del 4 de marzo de este año, fue que no fueron capaces de publicitar sus logros y que las personas no alcanzaban a poder decodificar dónde estaba lo que se había avanzado. Y hoy, bueno, en el contexto de la campaña aparece este informe de logros. Y hacerlo otra vez en base a los reconocimientos de las organizaciones internacionales. Yo creo que ese no es el indicador. El indicador para ver si la cosa va bien o mal, y si ha logrado algo o no se ha logrado, es este. Es el programa de gobierno con sus promesas, es el plan quinquenal y es el plan 10. Impresiona que no hay ninguna referencia en el discurso del presidente al plan 10, ni al programa de gobierno donde están sus promesas. No hay referencia. Pero hay cosas que son más
perturbadoras, llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el presidente dice, hemos creado en estos 4 años las bases para un cambio estructural en la economía. Es decir, la estructura es la que le da sostenimiento a la economía. Esta economía es una economía neoliberal que tiene como pilares de su estructura tratados de libre comercio, privatizaciones, dolarización. Entonces, cuando tú planteas cambio estructural en la economía, es que eso que forma los pilares de sostenimiento de la estructura del sistema, los han modificado. Y lo que han alcanzado a articular como personas como el que era antes secretario técnico, Roberto Lorenzano, es que han detenido el avance del modelo neoliberal. Eso está dicho en discursos por el ex secretario técnico. Entonces yo no logro ver cuál es el cambio estructural de la economía, porque hagan infraestructura, hagan avances en proyectos de energía eléctrica, pues nadie va a estar en contra de eso, pero eso no es cambio estructural. Y la otra cosa que yo quiero plantear es en términos de números, de porcentajes. Este gobierno plantea aquí de que hay una ruta en el crecimiento económico. Si nosotros revisamos el plan quinquenal o el programa de gobierno, la meta era el 3% del PIB. Es decir, al final de estos 5 años la idea era que la economía de El Salvador iba a crecer a un 3%. Sí. No hemos crecido a un 3%. El dato que quieras que digamos, el 2.1, el 2.4, el 2.5, el 2.9. Y el Fondo Monetario dice, la economía va bien, pero el país va mal, porque tiene un 70% del PIB de deuda pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con 50% ya las luces se te ponen rojas, y aquí no estamos en 50 ni 60, estamos en más del 70% del PIB en deuda pública. En educación, por ejemplo, no alcanzamos el 6% del PIB que gradualmente se hablaba en esta promesa en el quinquenio. No es cierto, es más, se habla de reducciones importantes en las tasas de inversión en educación y salud. Okay. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, en términos de logros? Yo no. Además, lo último para terminar, Carlos, el término del uso de que esta es la cuestión más grande de la historia. Es decir, si yo nunca he ido a China, en la historia de mis viajes, el viaje más grande de la historia mía es el viaje a China porque nunca había ido. O si yo tengo un aumento de $10 y antes no lo tenía, es el aumento más grande de salario que yo he tenido en mi historia como persona. Entonces, aumentos más grandes en la historia es que puede ser que no tenías nada y hoy tienes algo, y eso es verdaderamente el más grande aumento en la historia. Bien, me queda un par de minutos antes de irme a la pausa. Te quiero escuchar sobre esto, Marvin, y al regresar con Ramón en el tema de economía, ya que lo menciona Roberto. Uno de los asuntos es acá para el gobierno, el segundo gobierno del FMLN. Uno de los asuntos claves era si desarrollaría una transformación en las actividades económicas o cambiar un poco la lógica del modelo. La impresión que queda es que ha contenido algunas cosas y en otras ha seguido tal cual, si no es que ha tomado un reforzamiento en medidas como asocios públicos privados, proyectos de ley de zonas económicas especiales, no trastocar el tema de incentivo fiscal. Digamos, en el tema económico probablemente donde la situación se pone más complicada en este contraste de lo que Roberto mencionaba, del plan quinquenal, de la propuesta de gobierno, con la acción como tal. ¿Cómo lees esto de la economía? Hay una cuestión que también el Fondo Monetario Internacional dice, a propósito que ellos lo citan como una fuente, y es precisamente que la mano de obra salvadoreña es poco calificada, y utiliza ese término. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la inversión. Y esto tiene que ver con el rol del gobierno en 10 años haber preparado esta mano de obra. Básicamente la inversión extranjera no viene tanto porque haya problemas de inseguridad o delincuencia, no viene porque no tenés mano de obra calificada. Entonces, en ese sentido, apostarle a la educación, retomando lo que él decía, que la apuesta del 6%, ¿verdad?, del PIB para el Ministerio de Educación hubiera sido importante en estos 10 años, cabe preguntarse por qué no se hizo ese esfuerzo, ¿verdad?, de cumplir esa promesa, porque eso es lo que te va a dar mano de obra calificada. Y estaríamos viendo quizás un resultado mucho mejor en la cuestión de la PAES. Y esto también, en la cuestión económica, hay una cosa que nunca se discute, fíjate, y a veces los programas de entrevista nunca se ha averiguado, por ejemplo, cuánto es el señoriaje que tenemos que pagar por la dolarización. Ya todos estamos de acuerdo que la dolarización se va a quedar.
Todo el mundo está de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, pero el señoriaje que se paga por el uso del dólar, que nunca nos han dicho cuánto es, en el informe del Fondo Monetario Internacional te dice que ya en realidad el cambio no está a 8.75. En realidad estamos ya a 11.50. Entonces, esto explica por qué el dinero no le alcanza a la gente a pesar de que te hagan aumentos históricos del salario mínimo, que benefician a 237.000 personas. No beneficia, por ejemplo, a los 4.200.000 salvadoreños del sector informal que están sin trabajo y que no tienen, obviamente, salario mínimo, sino que ganan los $10 diarios que pueden pactar con sus empleadores en un día. Entonces, esas son, digamos, las cosas a las que un gobierno de izquierda le hubiera metido, se hubiera comprometido con algo, porque hay una cuestión interesante. No esperábamos de que El Salvador en 10 años fuera Luxemburgo, ¿verdad? Fuera Finlandia, ¿no?, en el tema educativo, pero sí que en 10 años se tuvieron que haber sentado las bases en un tema tan específico como lo es la educación, por ejemplo, para que hubiera buena mano de obra calificada y que no solo le ofrezcamos a la inversión internacional coser camisas, ¿verdad?, sino que también les podamos hablar de que hay un grupo de jóvenes crecientes que pueden apostarle a maquilar estas cosas, a maquilar tecnología, y que para eso tú necesitas obviamente una reforma educativa donde te apuesto que muy poco tiene que ver la Asamblea Legislativa a la hora de reformarte la ley, muy poco tiene que ver la Sala de lo Constitucional de declararte inconstitucionales, digamos, la reforma educativa o el proyecto de aumentar al 6% del PIB, digamos, al Ministerio de Educación. Debo de hacer la pausa y al regresar, Ramón, si te parece, hablemos un poco del tema de transparencia, seguridad pública, que también fueron asuntos del discurso del presidente, y el tema del Plan 10, que fue una de las medidas en función de los resultados electorales, y vale la pena hacer una evaluación y un contraste sobre esto. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando en este panel de análisis con Roberto Cañas, Ramón Villalta y Marvin Aguilar sobre el informe de gobierno. Ramón, teníamos pendiente escucharte. Nos habíamos quedado con el tema de economía. Para cerrar contigo esa parte, la relación entre condiciones de la economía nacional y también la condición de vida de los ciudadanos y ciudadanas en función de este informe. Se menciona el tema de la pobreza y ciertamente en el discurso el presidente mencionaba la reducción a la mitad de la pobreza extrema desde 2008. 450.000 personas salieron de esa condición. Otro de los aspectos que se mencionan en este informe o en el discurso fueron, en el 2017, el aumento al salario mínimo, 300.000 personas con acceso a servicio de agua potable, 200.000 con conexión de energía eléctrica. Ese es un poco el tema que se habla de logros en el tema de condición de vida. Pero si hacemos los contrastes con la economía, Ramón, ¿qué aspectos destacarías? Claro, bueno, se destaca mucho lo relativo con el apoyo que ha habido, por ejemplo, a la caficultura, que ese es un tema fundamental, que se ha beneficiado mucho más en términos de los subsidios que se han entregado a las familias, tanto en temas de gas como en energía eléctrica, que yo creo que ese es un hecho que sí que le beneficia bastante a la población, pero también creo que se destacan algunos temas en esta materia económica que no necesariamente pueden ser como, o verse, visualizarse todavía como logro, como el hecho de las zonas especiales. Las zonas económicas especiales, que ahora incluso se le complementan con otras iniciativas de ley, como estas leyes que permiten la explotación del subsuelo marino. Sí. Obviamente estas leyes hay que analizarlas si efectivamente son condiciones que van a favorecer la economía en términos generales, o si en condiciones, como ya lo ha dicho Marvin, en una sociedad donde la capacidad productiva de la población sigue siendo bastante disminuida por su preparación académica, por su preparación de habilidades vocacionales que están bastante reducidas, obviamente este tipo de iniciativas puede que ayude, pero también puede significar un efecto negativo a la población. Ya no digamos el deterioro también
también al medio ambiente que se puede generar con la aplicación de este tipo de leyes. O también señalar logros como el caso del Fomilenio. Yo creo que sí está haciendo una aportación muy importante a la mejora de la infraestructura y a condiciones que permitan la inversión privada y especialmente toda esta política de asocio público-privado, pero que sigue privilegiando a los grandes inversionistas y deja sin atender de manera mucho más prioritaria a la microempresa, a las empresas comunitarias, a todas aquellas dinámicas económicas que existen en los municipios, que evidentemente están allí y que requieren justamente de un apoyo gubernamental. También, porque sí, que no solo hay que hacer botes en Chile, ¿verdad? Sí, estamos hablando, pero que están y artesanías. Y hay que industrializar. Ahí está esa iniciativa. Existen de cantidades de distintas formas, de distintos tipos, desde los que trabajan el barro negro hasta los que producen las jaleas, pero que necesitan de mucho apoyo en este sentido. Y yo creo que allí hay un elemento que queda pendiente. Pero el Fomilenio no lo puede adjudicar el gobierno porque es una ayuda norteamericana, lo que puede decir que el logro que lo ha administrado bien. Y el otro punto que aparece aquí es el tema nuevamente fiscal, que otra vez hace la mención que el principal logro que está viendo para este año es que se le esté aprobando nuevos préstamos para poder financiar y terminar el presupuesto de 2018. Yo creo de que aquí sigue habiendo un tema pendiente, porque el enfoque de la política fiscal sigue estando concentrada al gasto, sin ponerle toda la atención y el desarrollo de todas las medidas al ingreso. Incluso la misma ley fiscal lo que nos está indicando que todo lo que se está orientando es al control del gasto, pero no al control y a la transparencia fundamentalmente del ingreso público. Yo creo que ahí hay una deuda, porque temas como evasión, temas como la elusión, temas para garantizar que efectivamente haya una recaudación efectiva del fisco, eso no lo estamos viendo y allí siento que hay una actuación bastante limitada. Ya que lo mencionaste, Ramón, la palabra transparencia, pasemos a ese tema, si les parece. Te escucho primero a ti, voy con Marvin y luego con Roberto. Cito una frase textual que dijo el presidente en este informe, en la presentación de este informe: nuestro gobierno ha sido el más transparente de la historia. Hemos creado y ampliado diversos mecanismos para la rendición de cuentas de las instituciones. Todas las instituciones del gobierno aseguran a la ciudadanía el acceso a la información pública. Ramón, venís años trabajando el tema de la transparencia. ¿Tú certificas esta declaración, esta frase del presidente? Y si decís en qué ámbitos no se ha generado transparencia, ¿cuáles considerás que no se ha hecho esto y en cuáles se ha hecho un trabajo para transparentar las actividades del gobierno? Bueno, de hecho nosotros tenemos ya listo el informe de transparencia del cuarto año de la gestión del presidente Sánchez Serén. Lo estaremos presentando más o menos ahí en la semana de la transparencia, que es entre el 9, 11, 12, por ahí lo presentamos. Pero ya en este informe nosotros sí reconocemos, en primer lugar, en materia de acceso a información, obviamente este gobierno ha mantenido todo un esfuerzo por garantizar el derecho de acceso a información. Por lo menos 49% de los oficiales de información o del personal que fue nombrado en las oficinas de información y respuesta desde 2011 todavía se mantienen en su cargo. Eso significa que hay un nivel de estabilidad y de acumulación de experiencia por parte del personal que está inmiscuido en esta labor. Todas las instituciones tienen al menos una persona efectivamente desempeñándose en la garantía del derecho de acceso a información. La cantidad, digamos, de procesamiento de las solicitudes de información está llegando más o menos en un 89%. Las declaratorias de reserva ha disminuido, básicamente anda en 1%. Yo creo que en eso hay temas en acceso a información que sí nosotros podemos asegurar. Hay elementos que demuestran que el gobierno sí ha mantenido, y a lo largo de estos últimos años, desde la 2009, bueno, 2011, 2010, 2011 que comenzó, y con la entrada en vigencia de la ley, que efectivamente esto se ha garantizado de mejor manera. Hay instituciones, por lo menos el 50% de las instituciones públicas en este año, en este periodo, aumentaron en 1.100 declaraciones de reservas. Sí. Y más o menos como 150 fueron las desclasificaciones que también realizaron. Entonces hay temas, digamos, que se contrastan ahí, pero que en términos generales uno hace una valoración muy positiva. Ramón,
que han descubierto en acceso a la información cuando estás en el interior del país y llegas a una dependencia pública y no hay un oficial de acceso a la información nombrado, o te preguntan, ¿y para qué quiere la información? Y sí, te la niega. Hay conductas, pero en términos, nosotros hacemos el análisis, digamos, del 80 y pico de entidades del órgano ejecutivo, y uno hace el análisis y revisa, y hay, digamos, un buen. En materia de rendición de cuentas, por ejemplo, nosotros creemos que hay un compromiso en el plan quinquenal que no se ha cumplido de forma debida en términos de aumentar la institucionalidad de la rendición de cuentas. Todavía han mejorado mecanismos, hay nuevos manuales, hay una mayor desconcentración en muchos casos, pero todavía sigue haciendo falta mayor institucionalidad y mayor desarrollo en materia de rendición de cuentas. Lo positivo es que entre lo ocurrido en el primer periodo de gobierno del FMLN, que fue donde se impulsó esta práctica, la práctica se ha mantenido, no ha ido hacia atrás. Eso es un elemento muy positivo. Y en materia de participación ciudadana, ahí sí, digamos, hay una política de participación, pero sigue habiendo una débil institucionalidad. Muy pocas instituciones tienen una unidad específicamente dedicada a promover la participación ciudadana. Los espacios, digamos, de participación reales, de participación, no son visibles en la mayoría de instituciones. Hay instituciones que tienen mecanismos como el Ministerio de Obras Públicas, que tiene una unidad especializada de atención y que genera mecanismos incluso de diálogo permanente con las comunidades en el desarrollo de las obras, pero creemos que allí hay una deuda muy importante que quedó en el plan, y era la promoción de la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, que había sido construida, elaborada entre la Secretaría de Gobernabilidad, la Subsecretaría de Transparencia en aquel momento y organizaciones de la sociedad civil, que se le entregó en septiembre de 2014 al presidente Sánchez Serén, y que luego pues prácticamente se quedó diríamos en el olvido, aunque la Secretaría, en sustitución de esto, impulsó una nueva iniciativa de ley de organizaciones sociales sin fines de lucro, que es lo que está en camino en este momento. Debo de hacer la pausa. Al regresar, escuchamos a Marvin y a Roberto sobre el tema de transparencia. Quiero incorporar otros elementos: las reservas que hacen las instituciones de gobierno, los gastos reservados y los sobresueldos. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando del informe de gobierno 2018 con Ramón Villalta, Roberto Cañas y Marvin Aguilar Umaña. Y usted puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Se está transmitiendo en vivo en este momento por Facebook Live del canal 33. Sus mensajes y comentarios, pues nosotros vamos a estar a la expectativa para divulgarlo en este panel con nuestros analistas. Muy bien, Marvin, teníamos pendiente escucharte sobre el tema de transparencia. Ramón mencionaba en el bloque anterior que hay elementos en los cuales el trabajo y el rendimiento del gobierno ha facilitado el acceso a la información pública, disminución de las reservas y facilitando procedimientos de lo que recae en las instituciones del órgano ejecutivo, porque Roberto también contrastaba en el caso a nivel más territorial y municipal hay deudas y ciertamente hay que mencionarlo, pero si nos quedamos en la labor del Ejecutivo hay por lo menos 3 temas que en el asunto de la transparencia que vale la pena y escucharte y cuál es tu postura sobre ello. Los gastos reservados, que la discusión por el caso Saca y el caso Funes, el tema de gastos reservados es uno de ellos, el tema de los sobresueldos y las reservas que se hacen en algunos ministerios de información que pueden considerar sensibles. Hay una cosa que dice el materialismo dialéctico, ¿verdad? Que dice que una de sus leyes es que cambios cualitativos generan cambios cuantitativos. O al revés. Exacto, no, pero cuando el pueblo se manifiesta. Pero en este caso, por ejemplo, es interesante ver cómo en el caso de la transparencia sí ha habido ciertos avances, totalmente de acuerdo con Ramón, pero en el caso de cómo transparentar la partida o gastos reservados, la antes llamada partida secreta y gastos reservados, sigue sin ser efectiva aún con el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Y esto tiene una explicación política. Es decir, esos fondos pueden ser, si se investiga y se transparenta, ese rubro que le llaman gobernabilidad,
podría dejar en evidencia también por qué muchos diputados tienen enriquecimiento ilícito. Y destapar esa otra olla, ¿verdad? Que ya destapamos, la de Saca, la de Funes, es porque esa misma estructura, no hay que olvidarla, la estructura que se ha hecho pública en la trama del caso Saca y lo que el fiscal le acusa hoy al expresidente Funes sigue todavía vigente en Casa Presidencial. Es que la sacadera de dinero que ha habido en las partidas secretas o gastos reservados, que se hace a través de la Oficina de la Inteligencia del Estado, porque es la que ampara lo reservado, sigue vigente ahí. No la han reformado. No ha habido una intención, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de reformar la ley de la OIE, donde, por ejemplo, tú oías ayer en la noche al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, decir que hay 30 millones asignados para Casa Presidencial y que no se saben en qué se lo van a gastar en el presupuesto que se ha presentado, sí, y que por eso tienen esas reservas. Perfecto. Y es que debe de definirse cuál va a ser el presupuesto que Casa Presidencial debe de tener y definirse claramente el presupuesto de la Oficina de Inteligencia del Estado y que ese director del OIE responda en su debido tiempo. Si tú querés, le das 10 años por la cuestión de seguridad que tiene que mantenerse ahí, pero que responda y le asignas, no sé, 50 millones, 70 millones y que también lo audite la Corte de Cuentas de la República. Entonces, esa situación sigue ahí en Casa Presidencial. Eso va a tener que explicar este gobierno cuando se vaya. Que han gastado solo 150 millones y quizás no los 300 que gastó Saca y los 351 millones que gastó Funes. Bueno, pero también van a tener que explicar en qué se han gastado 150 millones en estos 5 años. Y esa transparencia que debe de venir desde el presidente de la República no la vemos. Entonces, claro, ahí tú vas a empezar a encontrar resistencias de que qué te sorprende que un oficial de la alcaldía de Anamorós se niegue a darte la información y te pregunte, como tú decís, ¿y para qué la quiere? Pues, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces, si no empezamos desde, que era lo que yo decía, cambios, ¿verdad? Desde la cúpula van a generar cambios a nivel ya de todos los funcionarios que entiendan que tienen que rendir cuentas. Entonces, pues, básicamente no hemos visto eso. Yo no suscribiría esa declaración de tanto en la historia, la transparencia, porque tiene el presidente que comenzar por transparentar. Eso y otra cosa más interesante, el nepotismo. O sea, está claro que en este gobierno se ha utilizado en la medida de la familiaridad, la consanguinidad y la afinidad para darte trabajo. Y eso lo vemos a todo nivel. ¿Cómo lo comprobamos eso, Marvin, que mencionas? Por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental debería ¿cómo se llama?, de iniciar denuncias, o los sindicatos, tú vas viendo, cómo hay familiares, por ejemplo, del presidente de la República en varios puestos del Estado, familiares de diputados en varios puestos del Estado, que eso se ha discutido y se ha dejado clarísimo. Y en el caso de las alegaciones de que no había personal de confianza o no había personal capacitado y que por eso has terminado poniendo familiares en los puestos, también se ha visto esto en el servicio exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde se han establecido familiares o el criterio de familiaridad para darte trabajo e incluso para darte becas, bueno, si el hijo de Hugo Martínez estaba becado en Taiwán. Entonces, en ese sentido... Pero está en China. Bueno, ya está en China. Pues sí, pero la cosa, pues sí, es que está bien que estudie, pues, pero que en esa forma, te digo, es también falta de transparencia. Es eso lo que los tiene bajos en las encuestas. Y aprovechando, por ejemplo, un paréntesis de la gente que está compartiendo con nosotros en redes sociales, no se trata de que estemos atacando visceralmente al gobierno. Se trata de que debe de haber aquí una reforma a la ley de partidos políticos donde, por ejemplo, el plan de gobierno que presenten todos los candidatos sea la medida en la que se les va a analizar y se les va a juzgar. Roberto ha traído aquí el plan de gobierno que se presentó en 2014, que dijeron esto es lo que vamos a hacer, y en base a eso que dijeron que iban a hacer es lo que estamos analizando. Okay. ¿Hay deudas? Por supuesto que hay deudas. ¿Hay cosas que se han hecho bien? De seguro hay cosas que se han hecho bien. Y yo lo decía al principio, se nos advirtió en 2009 que de ganar el FMLN aquí se iba a convertir esto en Venezuela, se iban a prohibir las religiones, se iban a prohibir las iglesias. Nada de eso ha pasado, pero tampoco podemos decir que las cosas que debieron de haber hecho, por ejemplo el nepotismo y transparentar, que ahí no tiene nada que ver, vuelvo a insistir, la Sala de lo Constitucional, ni Arena en la Asamblea Legislativa, eso es una obligación que tenían que haberlo hecho
porque ellos criticaron durante 20 años la forma oscura en que Arena manejó todas esas cosas. Criticaron, y tú mencionabas lo de los sobresueldos. A fecha de hoy no sabemos si en este gobierno se siguen pagando sobresueldos. ¿Cuánto es el salario promedio de los ministros? $3,000. Pregunto, ¿el ministro puede vivir con la responsabilidad? ¿Es correcto que le estés pagando eso al ministro, $3,000? Entonces, ¿por qué no transparentás? Vea, si el sobresueldo es de $10,000, $6,000, ¿por qué no decir, bueno, que el ministro gane $6,000 e eliminás los sobresueldos, ¿verdad? Hoy vamos a tener a una presidenta de la Corte de Cuentas que va a ganar más que el presidente de la República. E incluso por el escalafón de salud tenés médicos que ganan $10,000, que ganan más que el presidente, más que la ministra de Salud. Entonces, ¿por qué no los pones de ministros a estos empleados? Pues por el salario, porque en una oficina el jefe es el que gana más. Entonces, va a llegar un momento en eso de la ley de ajuste, de control fiscal, que ya estamos al límite del endeudamiento, que es el 18%, que no lo dice el gobierno, que de seguir manteniendo escalafones como ese, por ejemplo, que no son reales, vas a tener que dejar de comprar camas, vas a tener que dejar de comprar medicina, vas a tener que dejar de modernizar el equipo médico, porque vas a tener que mantener esos salarios. Y que incluso en el mismo Ministerio de Salud, ese escalafón no es justo, porque hay gente que gana muy poco y hay gente a la que se le ha beneficiado con grandes escalafones. Entonces, los políticos deben de entrar a revisar esos escalafones, porque en el caso de educación debería de ser resultado de capacitación de los profesores, debería de ser también de la PAE, donde se vea el resultado y que realmente no se crea que por muy bonito que sea, está botando el dinero. Bien, debo de hacer la pausa. Al regresar, Roberto, tener toda tu reacción sobre el tema de transparencia, y ahora que Marvin incorpora el tema de nepotismo y también habla del tema de la economía y de la hacienda pública, y luego hablamos de seguridad y también hablamos de las relaciones internacionales. Volvemos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el informe de gobierno 2018 y nos lleva a la gestión gubernamental en diferentes áreas. Hemos tratado de tocar un poco de economía, un poco de hacienda pública. Nos hemos quedado en el tema de transparencia y tenemos pendiente el tema de seguridad también y relaciones internacionales, que no podemos dejarlo de lado porque es significativo. Solo rápidamente leo algunos de los comentarios que nos han llegado a través del Facebook. Rogelio Letona, él habla sobre la dolarización, menciona que no fue consultada al pueblo, fue una maniobra de Francisco Flores, y esto ha empobrecido más al país. Y pregunta, ¿es posible volver al colón? Bueno, un saludo desde Canadá, nos manda Rogelio Letona. También pregunta el señor Presa, JP Presa, dice, ¿a qué se refiere cuando hablamos de que estamos de acuerdo con la dolarización? Esto se lo preguntaron al pueblo. Bueno, son algunos de los comentarios que nos ha llegado a través de la transmisión de Facebook Live. Pero Roberto, me gustaría escucharte sobre el tema de transparencia. Ya Marvin mencionaba en el bloque anterior el tema del nepotismo, hasta mencionó nombres concretos sobre situaciones en específico. El tema ahí es justamente qué insumos y elementos pueden sustentar y evidenciar esto ante el Tribunal de Ética Gubernamental y ante el mismo gobierno. Pero la pregunta aquí también es sobre ello, Roberto, tu análisis sobre la transparencia del gobierno en dos temas sensibles: los gastos reservados, Marvin lo mencionó en el bloque anterior, y el tema de los sobresueldos. La trampa de la transparencia son los gastos reservados. Cualquier cosa se puede decir que sea avanzado, pero cuando tú te das cuenta que no hay manera de poder fiscalizar cómo se usan esos recursos, que no son pocos, precisamente de ahí surgen los 300 millones de SACA, los 350 y tantos del caso Funes. Entonces, nada va a cambiar en términos de transparencia que tenga fundamento si no hay un procedimiento claro de control de la famosa partida conocida como secreta, que es verdaderamente de gastos reservados. Ahí está verdaderamente el mecanismo, y además ha sido una cultura presidencial, es decir, ha sido costumbre de presidente en presidente pasarle cuáles son las claves para que utilice esa cuenta. Pues SACA se lo pasó a Funes, Funes se lo pasó a
todo se inventó con Cristiani, se la pasó a Calderón Sol, de Calderón Sol a Flores, de Flores a Saca. Es una cultura, la cultura es una costumbre, una tradición, pues eso es cultura presidencial. Perdón, y dije eso, Roberto, porque en la investigación de la Fiscalía del caso Saca, hay una publicación en la que se reconoce que efectivamente en todas las administraciones anteriores se había utilizado el mismo procedimiento. Claro, ahí está el detalle, pues eso en términos de transparencia. Sí. Y ya si vamos a los locales, verdaderamente dramático. No es cierto que en todas las dependencias públicas existan oficiales de transparencia que puedan facilitar el acceso a la información. Tal vez en San Salvador, pero te moves a Santana y a San Miguel y hay un ciudadano que quiere pedir un cierto dato, primero no hay oficial de transparencia, porque eso tal vez existen en San Salvador. Y en segundo lugar, inmediatamente que haces la solicitud te dice, ¿para qué la quiere? Si es que uno no está preguntándole al tipo que si le va a hacer ese tipo de cuestionamiento. Uno pide la información y es obligación de la dependencia pública dársela, pero hacen ese tipo de manejo. Entonces, yo creo que no es bueno para hacer discurso ese tipo de manipulación de decir que esto es lo más grande de la historia, porque da lugar a que sensacionalistamente se pueda apreciar así, pero cuando lo conformás o confrontás con la realidad, es que lo más grande de la historia es que antes no había y hoy hay. Sí, antes no había ley de acceso a la información, hoy existe. Entonces, sí es lo más grande de la historia, claro que sí. Con el tema de sobresueldos, Roberto, y cambiamos al tema de seguridad, ¿consideras que este gobierno puede haber sido todavía más claro y contundente en el tema de los sobresueldos que surgió con las administraciones anteriores? Porque hay que mencionarle una práctica, tal cual lo decís, de la cultura en la gestión del gobierno, el tema de los sobresueldos, pero esta tuvo la oportunidad, esta administración, para ser más contundente sobre eso. Sí, que eso es un misterio. ¿Cuál es el origen de esto de los sobresueldos? El manejo es que ese tipo de ministros y viceministros que son supergerentes en el sector privado, si llegan al sector público van a ganar 3 veces menos que lo que ganaban como operadores de lo privado. Entonces hay que darles algo para poder, el sacrificio que van a hacer de alguna manera a ayudarles. Pues y de ahí surgieron los sobresueldos que son irrecuperables. De paso, pensar de que los sobresueldos que pagaron presidentes anteriores se van a recuperar está fuera de la realidad. Y es un misterio si este gobierno, porque no hay mecanismo para poder con precisión saber si tiene y cuál es la cuantía de sobresueldos que pagan. Pero aquí se planteó una cosa que es fundamental, el nepotismo. Es decir, no se ha hecho un estudio que pueda delimitar exactamente cuál es la cantidad de familiares, socios o amigos que cada uno de los funcionarios públicos tiene colocados en el aparato estatal. Un caso verdaderamente impresionante es el servicio exterior, pero no solo el servicio exterior, yo podría afirmar, y además El Salvador es muy pequeño, aquí todos nos conocemos y sabemos, debería existir una APP o un mecanismo digital para que de manera, si se quiere, anónima, uno pueda hacer la denuncia y decir, mire, yo sé que tal funcionario público tiene estos y estos y estos parientes en estos cargos públicos, y eso no se vale, además porque vulnera la democracia, pues las personas prescinden de la actividad política porque dicen, si esto se ocupa para que los parientes tengan salario, entonces mejor me dedico a mi trabajo. Entonces el tema de la transparencia es una asignatura pendiente, no podemos hacer como cuentas alegres. Y solo un elemento, Carlos, fíjate que me gustaría introducir por lo de los sobresueldos. El argumento que se ha dicho siempre es que esa clase de profesionales en el sector privado ganan mucho más de lo que van a ganar en el gobierno, pero cuando tú ves la ejecución del presupuesto en estos 10 años, por ejemplo, te das cuenta de que no ha pasado el 50% de la ejecución en 10 años. Entonces, les das un presupuesto y no lo ejecutan totalmente. Pues no son eficientes. No son eficientes. Entonces, la justificación del sobresueldo se te cae totalmente. Entonces, tener los 3 grandes rubros que ya vamos a ver cuánto han ejecutado en seguridad, por ejemplo, ahorita que vas a entrar a ese tema, cuánto ha ejecutado en estos 10 años para tener claro si se ha hecho una buena inversión en eso. Por eso mismo, esto de los sobresueldos hay que transparentarlo, mejor ponerle un salario
Ya quítate eso de que el presidente gana $5,000, ponerle un salario real, que sepamos que realmente lo devengue, ponerle un salario a los ministros, que la gente sepa cuánto gana y quita los sobresueldos. A día de hoy, y tú vas a tener aquí a Roberto Lorenzana, puedes preguntarle el viernes si todavía se siguen pagando sobresueldos, porque sabemos que todavía en la administración pasada se pagaban sobresueldos, porque lo han dicho exministros de la administración Funes. Entonces, eso se sigue pagando ahorita. Y el salario promedio de los ministros es de $3,000. Y digamos, es justo que gane, digamos, un ministro $3,000. Oh, que muy haya, sacrificado. por ejemplo, no sé, pregunto, pues, porque sí, no, porque hay empleados, hablábamos del caso de salud, que hay médicos que ganan $10,000, $7,000, $15,000. Bueno, entonces, las autónomas. por ejemplo, Las autónomas es otra discusión. Debo de hacer la ese es un pausa. orden que tiene que hacerse. Debo de hacer la pausa, pero al regresar, porque es el último bloque, seguridad pública y el tema de qué debe seguir o qué debe de quitarse el nuevo gobierno. Es decir, qué elementos debe de continuar la nueva administración en junio del 2019 que deje esta gestión o qué aspectos debe dejar de lado. Volvemos en minutos. Último bloque en el cual hemos dedicado a analizar el informe de gobierno 2018 con Roberto Cañas, con Ramón Villalta y con Marvin Aguilar. Ahora es el tema de la seguridad pública. Disponemos de poco tiempo, pero sin tener una idea para nuestra audiencia sobre el tema de la seguridad. En el informe presentado por la Presidencia de la República hablan de lo siguiente: reducción de homicidios entre enero y octubre de 2018 del 16% respecto al mismo periodo del año 2017 y 46% respecto al año 2015. Los feminicidios reportan una tendencia a la baja con una disminución del 18.3% en 2017 respecto a 2015 y de 10.9% con relación al año 2016. En el tema de la seguridad pública, Ramón, ¿cuál sería el contraste que harías de aspectos favorables, pero aspectos que también son desfavorables para el gobierno? Sí, no, yo creo que las estadísticas ahí están y muestran un dato que puede ser importante, puede ser relevante. El contraste principal es cómo se siente el ciudadano, la ciudadana, la persona en su comunidad, si se siente cómoda, si se siente a gusto vivir en donde está viviendo o si vive en la zozobra de tener que estar pensando cotidianamente que tiene que salirse del lugar donde vive y que además no tiene a dónde ir. O situaciones como lo de las caravanas de migrantes, sí, en donde muchas personas solo tienen dos opciones o tres opciones. Una, quedarse a vivir en la comunidad donde está, en el lugar donde vive, con la muy probabilidad que puede morir, o con la casi certeza de que lo pueden asesinar o matar. O tomar el riesgo de la ruta del migrante, en donde existe la probabilidad que también puede llegar a morir, pero que también tiene la probabilidad que puede tener una opción de vida. Obviamente no tiene muchas para dónde ir, y por eso este tipo de iniciativas, de acciones de las caravanas de los migrantes terminan teniendo como mucha aceptación por muchas personas, porque encuentran además un mecanismo en el que donde no invierten la cantidad de plata que le tienen que pagar a un coyote y que, bueno, tienen la posibilidad de más o menos considerar que se van a sentir más seguras en ese camino tan largo y tan peligroso, tan riesgoso, que obviamente estamos viendo los efectos que hay. Pero el punto es si el ciudadano finalmente tiene la opción, porque el problema es de opción de vida de las personas y muchas personas efectivamente todavía no están teniendo esa opción. Yo creo que el problema de estadísticas que no tenemos es si efectivamente ese grado de migración interna que estamos teniendo de la gente huyendo de sus comunidades, saliendo con todas sus pertenencias para otros lugares, buscando una opción de vida y sintiéndose con esa zozobra y esa inseguridad. Yo creo que esa es la parte concreta en la que hay que ver, y esto para mí tiene que ver más allá que con las estadísticas de disminución de personas que hayan sido asesinadas, tiene que ver con la capacidad de inversión que tiene que ver en
fortalecer las dinámicas sociales, en fortalecer las dinámicas económicas de las comunidades. Nosotros siempre hemos insistido. El punto es fundamental. ¿Cómo recuperamos en las comunidades el sentido del nosotros, el sentido de la solidaridad, por una parte, pero cómo se invierte en hechos o en aspectos de carácter social que le generen una significación económica a la población? Es decir, que efectivamente yo invierto en un área recreativa, pero muy bien, económicamente, ¿qué le significa esa inversión a la población? Y yo creo que es ahí en donde todavía no se está viendo una capacidad sustantiva de inversión. Otro de los aspectos en materia de seguridad pública, Marvin, es entre estos logros o esta mención de los datos que ofrece el gobierno, el contraste, por ejemplo, con el desplazamiento forzado, que lo hemos discutido en varios momentos acá en República con representantes de Cristosal, pero también las denuncias de abuso policial, no solamente a gente en territorios, también a sus propios compañeros o compañeras de la corporación. Es decir, también cómo incorporamos este elemento para entender la condición de la seguridad pública y el trabajo de las instituciones de la seguridad pública. Yo creo que una de las explicaciones que no se dice en el informe, en el tema de seguridad y en general en el tema del informe que habla el presidente, y que esto podría estar explicando por qué, digamos que se ve que han hecho más o menos bien las cosas, pero cuando tú vas a revisar, por ejemplo, los niveles de ejecución en seguridad pública, es el 46.7%. Entonces, cuando tú no ejecutas el 100% del presupuesto que se te ha asignado, eso tiene un nombre, se llama mediocridad. Y en ese sentido, ahí tú puedes ver, por ejemplo, por qué las condiciones de trabajo que son estresantes y extenuantes para los policías los puede llevar a ser violentos entre ellos mismos o incluso hacia ellos mismos, porque el nivel de suicidio dentro de la policía y de deserción dentro de la policía también es otro dato que habría que revisar cómo se está haciendo. La anulación prácticamente 10 años de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, que desde que se comenzó con Zaira Navas a investigar lo que estaba pasando hacia adentro, las mafias, hacia adentro, las tramas corruptas dentro de la PNC, ni una, si te fijas, ni una. Y generalmente cuando se han visto involucrados, por ejemplo, las denuncias que ha hecho el Faro sobre la violencia policial hacia la gente, porque hay una criminalización de la juventud, que esa es otra cosa que no se está combatiendo cuando él aborda el tema de juventud, cómo se ha abordado y cómo se le ha dado tratamiento a la juventud en este país, donde también se ha criminalizado comunidades, donde hay toda la gente que vive en una zona determinada es sospechosa de ser pandillero, cuando no es así necesariamente. Tú lo vas viendo, por ejemplo, en esa ejecución del presupuesto. Eso tiene mucho que ver. Y en el caso de la inseguridad, ¿por qué la gente se va, el desplazamiento forzado? Tú lo puedes ver también cuando se ve la ejecución del presupuesto en el tema de desarrollo social. En desarrollo social, el gobierno solo ha ejecutado el 55.5% del 100% que debe haber ejecutado. Para este. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando no ejecutas bien la presencia del Estado en estas comunidades, la gente se va. Y cuando en esas comunidades no hay escuela, no hay salud, no hay apoyo a los proyectos productivos de las comunidades, como pueden ser medianas y pequeñas empresas, la gente tiene que desplazarse por la inseguridad, que no solo es por el atentado de la pandilla, sino que también porque ¿qué haces ahí en esa comunidad? Y eso es histórico. Los mayas prácticamente es una civilización que se cree que desapareció por los incendios, por la sequía, y que mejor se iban de ese lugar porque decía en la cosmovisión maya que estaba maldito. Entonces, y se mudaron hacia otros lados. Eso ya pasó en El Salvador, con Joya de Serén, por ejemplo, ha pasado en toda la civilización maya. Entonces, el que la gente se desplace porque ya no te sirve funcionar ahí es una cosa ancestral en este país. Y eso tiene mucho que ver con cómo ejecutas el presupuesto. Y en el caso, las cifras son que no han ejecutado el 100% del presupuesto, que ha sido dinero que ha tenido que devolver al Fondo General de la Nación, que pudo haberse gastado para beneficio de que esta gente no se vaya del país y para reducir los niveles de inseguridad. Muy bien, cierro con Roberto. Bueno, seguridad, las cifras y los resultados están a la vista. Promedio aceptado por la Policía Nacional Civil, 10 homicidios diarios. Eso hace que El Salvador sea de los países del mundo que no tiene guerra, donde hay más homicidios, más muertes. En segundo lugar, no solamente se puede hablar en las estadísticas de seguridad del tema homicidios, está la extorsión, está el blanqueo de dólares, está la trata de personas y está un aspecto que el gobierno no quiere reconocer, que es el tema de los desplazamientos forzosos.
lo encubre con un manejo de movilidad humana, de personal, que no refleja exactamente lo que está pasando en el país. Es decir, la gente se va porque está amenazada, porque se ve obligada a salir de sus lugares de vivienda y dejarlo todo de un día para otro. Entonces, en términos de seguridad, otro de los grandes vacíos es la atención a las víctimas. El Salvador vive un problema de duelo nacional porque por cada muerto diario que existe hay 5 personas en la familia que sufren, que están desamparadas. Es decir, yo no sé qué debe de pasar para que reaccionemos cuando matan a una niña de 6 años en Aguachapán o matan a un atleta destacado en las Olimpiadas Especiales, y parecería ser que eso aquí es normal. Es decir, el problema de la seguridad es el principal problema del país, es el más sentido por las personas, y no solamente se trata de estar manejando estadísticas de disminución de homicidios en términos generales, o hablar de creación de instancias que puede más o menos dar algún resultado, como el hecho del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o el Plan El Salvador Seguro. Sí, está eso hecho, pero en la práctica, y como bien lo dice Ramón Villalta, en la calle la gente no se siente segura, no tiene la certeza de que no le va a pasar nada, ni en la casa, ni en el bus, ni en el trabajo, en ningún lado. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto, Roberto, Ramón, Marvin. Creo que se han brindado muchos insumos para analizar y hacer los contrastes y para que la ciudadanía forje su criterio sobre los temas de la administración pública y la ejecución del gobierno, de su presupuesto y sus diversas actividades. Nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.